¿Puedes creer que antes de los dinosaurios habían criaturas igual de monstruosas y enormes? Todo era gigantesco hace unos 300 millones de años. Todo. Las cucarachas eran del tamaño de un palmo. Los milpies medían metros, los anfibios eran colosales y las plantas aún más grandes. El periodo de lo exageradamente grande es conocido como Carbonífero, y hoy te hablaremos de este periodo cambiante de titanes atemorizantes. ¿Quieres saber todo esto? Quédate hasta el final, pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nada. Sin más preámbulo, comencemos. El periodo Carbonífero es una división de la escala temporal geológica que abarca desde hace aproximadamente 358.9 millones de años hasta hace unos 298.9 millones de años. Toma su nombre del carbón, ya que durante este periodo se formaron grandes depósitos de carbón a partir de la acumulación de materia orgánica en zonas pantanosas. Durante el Carbonífero, la Tierra era muy diferente a la que conocemos hoy en día. La superficie del planeta estaba dominada por grandes masas terrestres agrupadas en el supercontinente Pangea, lo que resultó en un clima cálido y húmedo en la mayor parte del mundo. Este clima favoreció la formación de extensos pantanos y selvas ricos en vegetación. Otro aspecto importante del Carbonífero es la formación de grandes depósitos de carbón a partir de la acumulación de restos de plantas en zonas pantanosas. Estos depósitos de carbón son de gran importancia económica, ya que el carbón fue utilizado como fuente de energía durante la Revolución Industrial y continúa siendo una importante fuente de energía en la actualidad. El Carbonífero también estuvo marcado por importantes eventos geológicos, como la formación de montañas que se produjo en diferentes regiones del mundo. Estos procesos tectónicos contribuyeron a la configuración actual de la superficie terrestre y tuvieron un impacto en el clima y medio ambiente. También aparecieron y se expandieron las primeras plantas con semillas. La abundante vegetación junto con el clima húmedo y cálido proporcionaron un hábitat ideal para la revolución y diversificación de los anfibios, insectos y reptiles primitivos, que poblaron los ambientes terrestres y acuáticos, pero estos animales tenían una característica especial. Durante el Carbonífero hubo una gran peculiaridad en la fauna. Literalmente, esta época fue dominada por insectos y anfibios enormes, gigantescos, que deambulaban por el suelo húmedo, y sí que eran grandes. En el Carbonífero tardío, los niveles de oxígeno en la Tierra eran elevadísimos, un 35% de oxígeno, mientras que en la actualidad hay un 21%, lo que provocó que la vida fuese mucho más grande de como es hoy. En cuanto a su tamaño, todo era enorme y un perfecto ejemplo de ello son los insectos. Si le tienes fobia a estos amigos, lo mejor es que si tienes la oportunidad de viajar en el tiempo, no lo hagas al Carbonífero, pues te puedes topar con varios insectos enormes, como una meganeura. Las meganeuras están directamente relacionadas con las libélulas actuales, no tan simpáticas, eso sí, medían al menos medio metro, eran carnívoras y tenían sus patas y espinas que atrapaban a sus presas. Otro insecto volador es el Mesotyrus, un gigantesco miembro del orden Paleodictyoptera, orden ya extinto, que se caracterizaba por la presencia de un poco en su boca que le servía para perforar tejido vegetal. Los Mesotyrus llegaban a medir 56 centímetros. Estos insectos voladores no tenían un depredador claro, se encontraban en lo más alto de la cadena alimenticia, pero tenían que cuidarse de los monstruos que habitaban en tierra, como el Protarugirinus, un anfibio tetrápodo temprano que crecía entre 1.3 y 2.5 metros de largo. Sí, los anfibios también eran muy grandes, y poseía una mandíbula alargada y podía prosperar tanto en tierra como en agua pantanosa. Se movía por sus fuertes extremidades por tierra y poderosa cola larga que habría proporcionado excelente locomoción por agua. Este hasta ahora es el único depredador conocido de la meganeura. Sin embargo, quizás uno de los bichos más aterradores era la Arthropleura, un artrópodo milpies de tamaño absurdo, una pesadilla hecha insecto. Es el invertebrado terrestre más grande registrado de todos los tiempos. Los ejemplares más grandes podían alcanzar más de 2,5 metros de largo y se estima que podía pesar hasta 55 kilogramos. Lo curioso es que este aparente demonio era herbívoro. Para la suerte de muchos de sus contemporáneos se alimentaba de plantas, siendo uno de los primeros herbívoros conocidos. ¿No te parece curioso que un monstruo que de estas proporciones era probablemente pacífico, si hubiese comido carne, no dejaría nada para nadie? ¿Qué te va pareciendo este video? Bastante chévere, pues deja un buen like, un comentario y sigamos hasta el final.
Evidentemente, los animales no son los únicos que gozaban de las mieles de la enormidad. Durante el periodo carbonífero, la flora era extraordinariamente diversa y exuberante, con la presencia de plantas gigantes que dominaban el paisaje. Este periodo es conocido por la presencia de árboles y helechos arbóreos de proporciones gigantescas, cuyo tamaño era mucho mayor que el de las plantas que conocemos en la actualidad. Los bosques del Carbonífero estaban dominados por árboles gigantes del género Lepidodendron, Sigillaria y la escuela de helechos arbóreos. Estos árboles podían alcanzar alturas de hasta 30 metros y tenían troncos gruesos y estriados que les otorgaban una apariencia escamosa. Además, las hojas de estas plantas también alcanzaban dimensiones estrepitosas, con algunas hojas de helechos que podían superar los 2 metros de longitud. Una característica distintiva de la flora del Carbonífero era la presencia de hojas con forma de abanico llamada megafolios, que se encontraban en muchas de las plantas que dominaban los paisajes de la época. Estas hojas gigantes eran comunes en árboles como el Glossoteris, un helecho arbóreo que era una de las plantas dominantes en el supercontinente Gondwana durante esa época. Sí, había otro supercontinente acompañando a Pangea, pero eso es tema para otro día. Otra característica sobresaliente de la flora del Carbonífero era la ya mencionada presencia de plantas con semillas, un desarrollo crucial en la evolución de las plantas terrestres. Las semillas proporcionaron a las plantas una ventaja evolutiva al permitirles reproducirse en ambientes terrestres secos y hostiles, lo que les permitió expandirse a nuevos hábitats y competir con otras plantas. El tamaño gigantesco de la flora del Carbonífero se debía en gran parte a las condiciones climáticas y ambientales de la época. El clima cálido y húmedo, junto con los niveles elevados de dióxido de carbono y el oxígeno en la atmósfera, proporcionaron un entorno propicio para el crecimiento desmesurado de las plantas. Además, la ausencia de herbívoros también contribuyó a que estas plantas pudieran crecer sin ser consumidas. Solo estaba la Artopleura como herbívoro masivo. Poca competencia tenían las plantas y se hicieron con todo el territorio de la tierra carbonífera. Es alucinante imaginar que la Tierra estaba habitada por insectos monstruosos, plantas titánicas y anfibios gigantescos, pero todo llega a su fin, y es difícil imaginar la extinción de semejantes bichos. Como sucedió, es complejo y aterrador, fue gracias al enfriamiento de la Tierra. ¿Recuerdan que el Carbonífero se caracterizó por movimientos telúricos? Bueno, la Tierra se enfrió debido a los movimientos que, por increíble que sea, afectan el clima, inciden en las corrientes marinas y los patrones del viento, y así es como se formaron mantos de hielo. Con la disminución de la temperatura también disminuyó la humedad, el clima se tornó más seco y poco a poco los bosques húmedos y pantanos fueron secándose y transformándose. Los bosques mermaron y en consecuencia el nivel de oxígeno disminuyó. Al no haber un nivel de oxígeno que hiciera justicia a los gigantes cuerpos de anfibios e insectos, estos fueron pereciendo poco a poco y surgieron insectos y anfibios más pequeños como los que conocemos hoy, y los primeros reptiles comenzaron a dominar el mundo. Luego de estos sucesos, y con el reinado de lo enorme acabado, llegaría el periodo pérmico, otra geología fascinante, pero el Carbonífero se lleva las palmas por tener a la fauna y flora más impresionante y aterradora de la prehistoria, al menos para los que le tienen fobia a los insectos, una era de pesadilla, pero paradisíaca al mismo tiempo. La prehistoria es muy extraña y entretenida, de eso no hay duda. Y bien, con esto hemos llegado al final de este gran video por hoy. Déjame tus impresiones en la caja de comentarios junto a un buen like. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Hasta una próxima entrega.